Octubre del 331 a.C. En una llanura sin horizonte, 47.000 hombres se enfrentaron a un imperio 10 veces superior. La pregunta no era si morirían, sino cómo. Veremos el brutal despliegue de carros con guadañas y la desesperada estrategia que Darío III ideó para aplastar a Alejandro Magno. Descubrirás la maniobra impensable del macedonio que, contra todo pronóstico, convirtió una retirada forzada en la clave de la victoria. Entenderás cómo, en apenas unas horas, no solo se ganó una batalla, sino que se dictó la sentencia de muerte para un imperio de 200 años. Esta es la batalla de Gaugamela. Esta es la historia real de un día que lo cambió todo. Empezamos. En el vasto lienzo de una llanura inmensa, alisada con meticulosa crueldad por manos persas, se congregaron dos mundos. Era el 1 de octubre del 331 a.C., y el sol, apenas asomado, iluminaba el reflejo de miles de armaduras y el temblor anticipatorio de la tierra bajo los cascos. Aquí, en Gaugamela, se jugaba no solo una batalla, sino el destino de imperios y la dirección de la historia. Este día marcaría la confrontación definitiva entre Alejandro Magno, el joven conquistador macedonio tras sus victorias en el Gránico e Isos, y el inmenso poder aqueménida, desesperado por su corona. Darío III, consciente de sus errores previos en terrenos cerrados, había elegido esta vasta planicie en el actual norte de Irak, cerca de Mosul, para desatar toda la fuerza de su caballería y sus temibles carros con guadañas. Era su última esperanza de revertir el avance implacable que amenazaba su legado de 200 años. Para Alejandro, era el paso final hacia la hegemonía total, el golpe de gracia que anunciaría. Las cifras pintaban un cuadro de desequilibrio abrumador. Frente a los apenas 47.000 macedonios, falange, compañeros y aliados, se alzaba un coloso persa. Fuentes antiguas cifraban sus fuerzas en 100.000, incluso 250.000 efectivos, inmortales, caballería bactriana y escita, infantería imperial y un centenar de carros con guadañas. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. La estrategia de Darío era sencilla pero brutal: envolver y aplastar, desbordar por los flancos y romper el centro. No era solo una victoria lo que buscaba, era la aniquilación para asegurar la supervivencia de su imperio. Pero Alejandro era el arquitecto de lo imposible. Su táctica fue un desafío a la lógica militar, una maniobra oblicua audaz, un despliegue escalonado que parecía exponer su flanco derecho, invitando a Darío a estirar sus líneas. Mientras la caballería persa caía en la trampa, desviándose para atacar lo que creían un flanco vulnerable, Alejandro creaba una brecha fatal en el centro persa. Los carros de Darío, diseñados para sembrar el pánico, se estrellaron contra las lanzas macedonias, volviéndose inútiles o letales para sus propias filas. Entonces, en ese instante de caos y oportunidad, Alejandro, al frente de sus compañeros, ejecutó una finta magistral y cargó como un rayo, no contra los flancos, sino directamente al corazón de la formación persa, donde Darío observaba desde su carro real. Fue allí, en el momento culminante cuando la mirada de Alejandro se encontró con la de Darío III. El rey persa, viendo su centro colapsar y la amenaza directa de su implacable adversario, tomó una decisión fatal. Por tercera vez en su reinado, Darío huyó. Su partida fulminó la moral de sus tropas. El vasto ejército persa, ya desorganizado, se desintegró, presa del pánico y la desesperación. Aunque con bajas macedonias, la aniquilación de la capacidad militar persa fue total. Babilonia, Susa, y luego Persépolis, las joyas del imperio, cayeron sin resistencia, marcando el principio del fin. No fue solo una victoria militar, fue la sentencia de muerte del imperio aqueménida. Poco después, Darío III, un fugitivo despreciado, fue asesinado por uno de sus propios sátrapas, Besos, que lo traicionó. Con la muerte de Darío, Alejandro no solo consolidó su conquista, sino que reclamó el título de rey de Asia, disolviendo la dinastía que había regido Oriente Próximo por 2 siglos. Gaugamela es, sin duda, una de las mayores victorias tácticas de la historia, una lección magistral de estrategia y coraje, sentando las bases de la era helenística y redibujando el mapa cultural y político del mundo conocido. Así, en una llanura polvorienta, se selló el amanecer de una nueva era. En las vastas llanuras de la antigua Mesopotamia, bajo un cielo que presagiaba el destino, se forjó una de las confrontaciones más decisivas de la historia. No fue solo un choque de ejércitos, sino el juicio final de 2 imperios, el punto de inflexión donde se selló la sentencia, Gaugamela, el capítulo más sangriento en el libro que narra la caída del imperio aqueménida. Tras las estruendosas victorias en el Gránico y en Isos, Alejandro Magno avanzaba por Oriente como un torbellino imparable. Darío III, el gran rey persa, consciente de que la marea de su imperio retrocedía con cada paso macedonio, optó por un último y desesperado envite. Esta vez, no habría errores improvisados ni terrenos desfavorables. Eligió meticulosamente la llanura de Gaugamela, en el actual norte de Irak, cerca de Mosul.
corría el 1 de octubre del año 331 a.C. cuando el sol amaneció sobre un campo de batalla preparado con precisión por el propio Darío. Se niveló el terreno, se eliminaron obstáculos, todo diseñado para maximizar la demoledora ventaja de su vasta caballería y los temibles carros con guadañas. La confrontación en Gaugamela no sería una escaramuza, sino la epopeya que decidiría el futuro de la civilización. El escenario estaba dispuesto para una disparidad abrumadora. El ejército macedonio de Alejandro, disciplinado y cohesionado, se estimaba en unos 47.000 hombres. Frente a ellos, el imperio persa desplegaba una fuerza titánica, un crisol de naciones bajo una misma bandera, que las fuentes antiguas cifran entre 100.000 y 250.000 combatientes. Esta era la última joya de la corona aqueménida, con contingentes de todo el vasto imperio. Con caballería bactriana y escita de las estepas, guerreros de la India, infantería inmortal persa y carros con hojas afiladas. La estrategia persa, concebida por Darío III en persona, era simple y brutal: flanquear y envolver al pequeño ejército macedonio, aplastándolo bajo el peso de su número. Los carros con guadañas, un arma psicológica y física, debían romper las líneas macedonias, abriendo paso a la infantería y la caballería para un aniquilamiento total. Darío estaba seguro de que la batalla en Gaugamela sería su redención y no el presagio de la ruina. Pero Alejandro, el joven genio militar, ya había demostrado que la audacia y la táctica podían superar a la mera superioridad numérica. Su respuesta a la grandiosa disposición persa fue una obra maestra de engaño y maniobra. Adoptó una maniobra oblicua, desplegando su infantería en una formación escalonada. Con su flanco derecho, donde él mismo se situaría con la élite de la caballería compañera, avanzando de forma provocativa hacia el flanco izquierdo persa. Era una finta audaz, un desafío directo a Darío para que atacara su punto aparentemente más expuesto. El efecto buscado era doble: desviar la poderosa caballería persa de sus posiciones centrales y, al hacerlo, crear una brecha en el corazón del despliegue enemigo, un vacío que su genio táctico explotaría sin piedad. Todo en la batalla de Gaugamela se jugaría en esos movimientos iniciales. El choque fue monumental. Los carros persas, que debían sembrar el terror y la confusión, fueron en gran medida neutralizados por la disciplina macedonia. La infantería abrió sus filas, permitiendo que los carros pasaran inofensivamente por el centro antes de ser rodeados y destruidos. Mientras tanto, la caballería compañera, liderada por Alejandro, realizaba su finta magistral. Al avanzar hacia la izquierda persa, forzaron a la caballería de Darío a extender sus propias líneas, debilitando el centro. En el momento preciso, cuando la brecha se hizo evidente, Alejandro ejecutó el movimiento que sellaría el destino. En lugar de seguir flanqueando, giró bruscamente y, al frente de sus compañeros, lideró una carga audaz y penetrante, una cuña imparable que se lanzó directamente hacia el centro persa, donde Darío III dirigía la batalla. Esta maniobra audaz es el corazón de la leyenda de Gaugamela. La audacia de Alejandro fue devastadora. La carga fue tan inesperada y contundente que el corazón del ejército persa comenzó a desmoronarse. Darío III, viendo la amenaza directa a su persona y el colapso de sus unidades de élite, repitió un acto que ya era familiar: huyó del campo de batalla. Esta fue su tercera huida y, esta vez, la definitiva. La estampida del gran rey desmoralizó instantáneamente a sus tropas, transformando la resistencia persa en una desbandada caótica. Los persas, privados de su líder y sin un mando unificado, se convirtieron en presa fácil para la implacable máquina de guerra macedonia. La persecución fue brutal, aunque Alejandro tuvo que regresar para apoyar a su flanco izquierdo, que había estado bajo fuerte presión. Pero la suerte ya estaba echada. El imperio persa había llegado a su fin. Las consecuencias inmediatas de esta colosal victoria fueron tan significativas como previsibles. La victoria macedonia fue decisiva, aunque no sin importantes bajas. Alejandro, el conquistador imparable, capturó las capitales persas de Babilonia y Susa sin resistencia, abriendo las puertas a los inmensos tesoros del imperio aqueménida. Posteriormente, Persépolis, la joya ceremonial del imperio, también caería, siendo incendiada en un acto que algunos ven como venganza por la destrucción persa de Atenas. La caída de Persépolis era una realidad ineludible. Pero el punto de inflexión final llegó poco después de Gaugamela. Darío III, un fugitivo despreciado por sus propios hombres, fue asesinado por uno de sus sátrapas, Besos, que lo traicionó con la esperanza de usurpar el trono y continuar la resistencia. La muerte de Darío, acaecida por la mano de sus propios súbditos, no solo consolidó la conquista de Alejandro, sino que le permitió reclamar el título de rey de Asia. Con este acto, la dinastía aqueménida, que había regido Oriente Próximo por 2 siglos, quedó formalmente disuelta. Gaugamela no fue solo una batalla, fue la sentencia de muerte, el golpe final a una de las civilizaciones más grandiosas de la antigüedad. El legado de Gaugamela es imperecedero.
Es considerada, sin duda, una de las mayores victorias tácticas de la historia militar, una lección magistral de estrategia, coraje y adaptabilidad en el campo de batalla. Consolidó el dominio macedonio en el Oriente Próximo y sentó las bases para la era helenística, una época de fusión cultural sin precedentes que redibujó el mapa político y cultural del mundo conocido. Así, en una llanura polvorienta, bajo un cielo de destino, se selló no solo la victoria de un hombre, sino la disolución de un imperio y el amanecer de una nueva y gloriosa era. Con la retirada de Darío III de la llanura de Gaugamela, se dictaba no solo la derrota de un ejército, sino la sentencia de muerte de un milenario imperio. La victoria macedonia, aunque costosa en vidas, fue absoluta. El camino estaba despejado para que Alejandro Magno reclamara el corazón de Asia. Las consecuencias inmediatas de Gaugamela se sintieron con una velocidad asombrosa. Babilonia, la joya de Mesopotamia, abrió sus puertas al conquistador sin resistencia, seguida por Susa. Finalmente, Persépolis, la capital ceremonial del imperio persa aqueménida, que caería pocos meses después, despojando al derrotado Darío de toda base de poder y legitimidad. La huida de Darío III no solo desmoralizó a sus tropas, marcó un punto de inflexión irreversible. Lo que se inició en Gaugamela, concluyó apenas un año después, en el 330 a.C., cuando el ya fugitivo emperador fue asesinado por sus propios sátrapas, liderados por Besos. Con la muerte de Darío, Alejandro no solo vengó la invasión persa de Grecia, sino que pudo reclamar, legítimamente, el título de rey de Asia. Esta sucesión, nacida del fragor de Gaugamela y consumada por la traición interna, disolvió formalmente la dinastía aqueménida y, con ella, puso el punto final a casi 2 siglos de dominio persa, concretando así, de manera definitiva, la hegemonía macedonia. Pero el legado de Gaugamela trasciende las conquistas territoriales y el destino de un imperio. Es, sin duda, una de las mayores victorias tácticas de la historia militar, estudiada por generaciones de estrategas. La genialidad de Alejandro Magno en esa jornada, enfrentando fuerzas numérica y logísticamente superiores, se manifestó en una serie de decisiones audaces y calculadas. Desde la maniobra oblicua que descolocó la línea persa, hasta el uso magistral de la caballería compañera para explotar la brecha en el centro enemigo. Fue una lección de adaptabilidad y coraje, donde la disciplina y la cohesión de la falange macedonia, combinadas con la movilidad y el liderazgo carismático de su rey, prevalecieron sobre la vastedad y la diversidad del ejército persa. Gaugamela no solo fue una hazaña de armas, fue el catalizador de una transformación global. Consolidó el dominio macedonio en el Oriente Próximo y al hacerlo, sentó las bases para una nueva era, la era helenística. Una época de fusión cultural sin precedentes, donde las tradiciones griegas se mezclaron con las orientales, dando origen a un sincretismo cultural que redibujó el mapa político, social y cultural del mundo conocido. Ciudades como Alejandría en Egipto o Antioquía en Siria emergieron como faros de conocimiento y comercio, llevando la lengua, la filosofía y el arte griegos hasta los confines de Asia. Por todo ello, se recuerda a Gaugamela no solo como un choque de ejércitos, sino como el fulminante desenlace de una civilización y el audaz comienzo de otra. Fue en aquella polvorienta llanura, bajo un cielo que presenció el clímax de una rivalidad ancestral, donde se selló no solo la victoria de un hombre extraordinario, sino Gaugamela y el amanecer de una nueva y gloriosa era que moldearía el curso de la historia occidental y oriental por siglos. Un evento cuyo eco resuena aún hoy, recordándonos la fragilidad del poder y el impacto perdurable de la audacia humana. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.